La noche se presta para todo tipo de situaciones turbias. Es la hora ideal para llevar a cabo toda clase de delitos, y la soledad, conjugada con la oscuridad, podría dar como resultado las experiencias más aterradoras que pocos podrían imaginar. Y sumarle a esto ser mujer, creo que podrás imaginarte en cómo terminan ciertas situaciones. El oficio más viejo del mundo, claro que tiene anécdotas turbias en su haber, y el nivel de peligrosidad que representa para sus trabajadoras es más que obvio. Muchas veces esto termina de forma fatal para ellas. Hoy veremos situaciones paranormales y de terror de la vida real que algunas de ellas vivieron. Es así que te pido te prepares para conocer experiencias aterradoras de trabajadoras nocturnas. Una suscriptora anónima nos cuenta: te mando un cordial saludo, Stan. Una amiga es fan de tu canal. Me recomendó verlo al ver que subiste historias de acompañantes. Nosotras nos dedicamos a esto y quiero agradecerte por exponer estos casos y que sepan que cada noche estamos expuestas a algo malo y con cada cliente estamos aterradas por lo que nos pueda pasar. Sin embargo, tenemos que cumplir con el trabajo ya que es nuestro sustento. Así que decidí mandarte mi historia para que la des a conocer con los demás. Es lo peor que me ha pasado y algo que traeré en mi mente hasta que me despida de este mundo. Verás, a la fecha me sigo dedicando a esto, pero cambié de punto por lo que me pasó. Yo laboraba en la zona centro y en la Merced, cerca de donde está la entrada del metro. Cada noche hasta altas horas de la madrugada, ya que teníamos que cumplir con una cuota y la tenías que cumplir cada día, sin importar que había pocos clientes. Estaba pensando en cómo hacerle para conseguir dinero. Nosotras nunca íbamos lejos de la zona, pero la necesidad provocó una serie de circunstancias que me dejaron una lección. De repente llegó un carro y me hizo una señal. Este auto, vale decirlo, era de muy buena marca y de verdad se veía caro. Él me preguntó en cuánto daba la noche completa. Le di mi tarifa, un tanto alta, viendo que venía de un buen carro, y me dijo que me daría el doble, y dependiendo de cómo me comportaba me iba a dar un extra. Yo, encantada con escuchar eso, le dije que sí, que a qué hotel íbamos a ir, a lo que él me respondió que íbamos a ir a su casa, a una reunión, así lo dijo él. Le mencioné que no me permitían alejarme de mi punto de trabajo. Él me insistió y me dijo que me subiría a la oferta. Incluso me adelantó algo, me dio dinero en ese instante. Es así que, con lo que le cobraba, me sobraría bastante. Así que terminé accediendo, no sin antes de decirle a mi amiga de confianza que estuviera pendiente de mí. Le mandé mi ubicación en todo momento por WhatsApp, por si no me comunicaba con ella, supiera dónde estaba. Y es que en verdad en este rubro te puedes encontrar con cualquier tipo de persona, con clientes que directamente son peligrosos. A fin de cuentas me subí al carro y me fui. Él me hacía la plática, me acariciaba y me decía que estaba escogiendo bien entre todas. Al escuchar eso me sentí halagada. Yo pensé que dicha reunión estaría cerca, pero manejó como 40 minutos. Incluso le pregunté si faltaba mucho, a lo que él me dijo que estuviera tranquila, que iba a pasar una noche inolvidable. Y la verdad, así lo fue. Fuimos a dar aproximadamente hasta donde se encuentra el Parque de los Dínamos. Llegamos a la casa, y esta desde verla te da una impresión lúgubre. Él, muy caballeroso, me abrió la puerta y entramos a su casa. No se escuchaba ruido, ni había gente. Me dijo que iría a cambiarse para que fuera más interesante. Mientras lo esperaba en la sala, observaba cada rincón de la casa y veía cosas extrañas como esotéricas, pertenecientes a alguna religión. Yo la verdad no estoy entendida en estas cosas, pero sé que son de ese tipo de religiones que muchos practican hoy en día. Se tardó sin mentirte como 20 minutos. Ya estaba desesperada porque no venía. Cuando iba a subir las escaleras para preguntarle si estaba bien, venía bajando. Traía puesta una capa oscura. Era larga y parecía de seda. Incluso alcancé a notar unas esposas, pero al ver las decoraciones de su casa, pensé que era una clase de disfraz, algún juego de rol que tenía en mente. Me dijo que ya estaba listo el cuarto, pero que antes de subir iba a preparar unas bebidas. Yo me saqué un poco de onda, porque había dicho que era una fiesta. Pregunté sobre la fiesta y me dijo que sí,
que los invitados ya estaban listos. Pero yo no veía a nadie más, solo estábamos él y yo. No se escuchaba ruido alguno. Me dio mi bebida. Pensé que era vino porque se veía roja, pero estaba un tanto viscosa, un tanto densa, y él me dijo que lo tomara. No quise ser descortés y le di un trago. Sabía medio raro, como a óxido, y ahora que lo pienso siento que era sangre, pero yo escuché cómo lo sacó del refrigerador. No vi la botella, pero escuché la puerta. Ya no me lo quería tomar, pero él insistía. Parecía disfrutar cada trago que daba. Con asco me terminé mi copa. Quería vomitar por el sabor tan raro que tenía. Después de eso me dijo que ya estaba lista. Sacó las esposas y me las puso. Subimos las escaleras. Al abrir la puerta pensé que abriría la cama para llevar a cabo el acto, pero lo que vi me dejó aterrada. Y es que sí había gente. Dentro de la habitación había más personas, idénticamente vestidos igual que él, con túnicas oscuras. Vi por todos lados velas negras. En el piso había un pentagrama y en medio una mesa. Forcejé con todas mis fuerzas para zafarme, pero me fue imposible, ya que tenía una fuerza descomunal, y yo con las esposas me era más difícil. Lloraba aterrada y pensando que ese sería mi final. Me agarraron entre varios, ya que seguía forcejeando y pataleando. Me pusieron otras esposas, pero ahora en los pies. No sabía qué me iban a hacer, pero sabía que era algo malo. Preguntaba el por qué hacían eso. Le decía que le devolvía el dinero, pero que me dejara. Él me dijo que me callara con voz autoritaria. Uno de ellos sacó unas tijeras y me cortó el vestido que llevaba, también mi ropa interior, dejándome completamente expuesta. Yo seguía llorando y rezando por mi vida. Todos se pusieron en círculo, dejándome a mí en medio. Empecé a escuchar cómo rezaban. No entendía ni una palabra de lo que decían. Al parecer era otro idioma. Duró fácilmente como 30 minutos. Uno de ellos se dirigió al cuarto y sacó 2 gallinas. Hicieron lo que hicieron y derramaron todo su líquido sobre mí. Y el líquido de este animal olía igual a lo que tomé. También dibujaron símbolos extraños sobre mí. Todavía quería luchar por sobrevivir, pero era inútil. En mi mente me empecé a despedir de mi familia y amigos mientras lloraba. No sabía cuánto tiempo había pasado, ya que por el esfuerzo me sentía cada vez más cansada. Me dormitaba y despertaba, y volví a rezar. Cuando terminaba mi oración, me pusieron de espaldas, y en mi espalda comenzaron a escribir algo. No sé con qué lo hicieron, pero me dejaron marcas que se quedarán para siempre, junto con mi trauma. Y es que me ardía y dolía. Gritaba cada vez menos porque sentía que me desvanecía del dolor. No supe qué me hicieron, ya que me desmayé. Escuché tenuemente que mi celular sonaba. Pensé que era mi imaginación, ya que lo había dejado en la sala. Después de unos minutos escuché que tocaron el timbre. No sé quién abrió, pero escuché la voz de mi amiga y recordé que le había pasado mi ubicación. Así que con las pocas fuerzas que me quedaban, grité como pude y creo que me escuchó. Pero la persona que la abrió le dijo que no estaba ahí y cerraron la puerta. Pero te digo que sí me escuchó, porque se oían sirenas de patrullas afuera de la casa. Al escucharlas, todos se fueron corriendo, saltándose por las ventanas hacia otras casas, perdiéndose entre la maleza. Tengo entendido que solo agarraron a 2 personas y ninguna era la que me contrató. Mi amiga subió a cada cuarto buscándome, gritando mi nombre hasta que me encontró. Lloró por la forma en que me había encontrado y le gritó a los policías que llamaran a una ambulancia. Subieron y me desataron. Me llevaron de urgencia al hospital para atenderme. Afortunadamente, y gracias a mi amiga, no pasó a mayores. Pero en verdad, vi mi final con esas personas. No me acordaba que le había pasado mi dirección a mi amiga. Ahora solo me quedaron las marcas en mi espalda y los escalofriantes recuerdos en mi memoria. Y sobre todo el miedo de volverme a encontrar a aquella persona que, como te reitero, no lograron arrestar. Las otras personas que sí agarraron, extrañamente las soltaron. Y los policías me dijeron que no podían hacer mucho. Fue una total tontería, pero siento que esas personas tenían conectes o algo parecido para que pudieran soltarlos así de fácil. Y es que parecía que no eran personas del todo normales. Mis allegados me dijeron que no continuara con este caso y simplemente lo dejara en el olvido, ya que podría terminar peor y podría tener fuertes represalias. Sé que no han dado con el paradero de esta persona
Y a pesar de que me cambiaron lejos de la zona donde estaba, tuve suerte de vivir y contarte mi historia con estas extrañas personas que no sé hasta dónde estaban dispuestas a llegar conmigo, pero me pongo a pensar con cuántas mujeres han hecho esto y cuántas no han tenido la suerte de sobrevivir como yo. Te mando un saludo y gracias por contar mi historia, si es que lo haces. Y te reitero que cada noche que pasa es un día de supervivencia para nosotras. Esta fue la experiencia más horrible que me sucedió cuando era trabajadora de noche. No mencionaré las locaciones exactas donde esto ocurrió, porque hasta el día de hoy vivo con el miedo de que alguien referente a esto me encuentre. Una noche del año 1999, solicitaron el servicio de mis 8 compañeras y yo para una fiesta privada. No era nada raro que nos llamaran a atender este tipo de citas. No diré el nombre real de ellas, solo les diré el seudónimo que les dieron en el trabajo, los cuales son Sarabia, Lidia, Cindy, Zafiro, Quetzal, Paloma, Rubí y yo. La fiesta sería en un parque industrial muy famoso, por lo que desde un principio suponíamos que atenderíamos a personas muy importantes dentro del ámbito empresarial, tal cual lo habían hecho otras compañeras con anterioridad. El chofer nos dejó en la entrada de las instalaciones y nosotras caminamos entre bodegas y patios, únicamente guiándonos por el sonido de la música que se escuchaba al fondo. Llegamos a una bodega que había sido preparada especialmente para aquella fiesta. Adentro, el sonido del tecno noventero retumbaba en todo lugar, mientras las luces rojas daban ese ambiente sensual y eufórico. Dentro del recinto había al menos 100 personas y probablemente más de 80 de estas eran hombres que no traían ni una sola prenda. Se hallaban bebiendo y comiendo bocadillos, al igual que las pocas mujeres que habían. Podíamos intuir que eran mayores únicamente, viendo por sus cuerpos. Una particularidad que todos compartían eran que tenían el rostro cubierto, ya sea por máscaras o antifaces. Quiero imaginarme que era para cubrir sus identidades. La mujer que nos atendió al llegar nos pidió que nos quitáramos todo. Solo nos dio una capa con la cual nos cubríamos. Lo raro, por así decirlo, es que éramos las únicas en toda la fiesta que las estábamos utilizando. Después de eso, aquella mujer solo se limitó a decirnos: disfruten. Hasta donde teníamos entendido, el servicio había sido contratado por 3 horas, así que decidimos relajarnos y hacer caso a lo que se nos había dicho. Para que lo sepan, a veces los dueños de discotecas nos contrataban para noches especiales, donde querían dar una imagen de que habían muchas mujeres guapas en sus locales. Eso sentimos, que esta era justo una de esas encomiendas. Así pasamos 1 hora, que de pronto se convirtieron en 2, bebiendo, comiendo, bailando entre nosotras y claro, ocasionalmente con alguno de los asistentes, aunque en realidad no parecían estar muy interesados en convivir con nosotras. De pronto la música se detuvo y decidieron hacer un brindis. Un hombre muy elegante tomó el micrófono. Hizo un brindis por el dinero, por las mujeres y por el éxito. Sinceramente fue un brindis algo incómodo. Comenzaron a repartir copas con lo que parecía ser sidra. Brindamos y al cabo de 5 minutos, mis compañeras y yo nos comenzamos a sentir extrañas. Fue Cindy la primera en mencionar que se sentía mal. Seguida de ella, todas nos dimos cuenta de que no estábamos bien. Nos daban mareos y estábamos quedándonos inconscientes. Fue Paloma quien se puso alerta y dijo que debíamos de salir de ahí, pero ninguna logró dar más allá de algunos pasos antes de caer al piso, completamente inconscientes. Desconozco cuánto tiempo estuvimos dormidas. Es más, no sé si tan siquiera todas estábamos dormidas, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que no se enteraron de nada. Esa es la forma en la que me consuelo. Al abrir los ojos, estaba en el piso en completa oscuridad. Comencé a quejarme. Mi cuerpo me dolía mucho, en especial mi pie izquierdo. No podíamos ver absolutamente nada. Comencé a incorporarme, recargándome en los brazos de mis amigas, que parecían seguir inconscientes. Trataba de hablarles, llamándolas por sus nombres, y solamente Zafiro respondió,
Con una voz algo aturdida, ambas comenzamos a preguntarnos dónde estábamos o por qué estábamos en ese lugar. Ninguna de las otras chicas parecía responder y pronto comencé a ponerme nerviosa. Sentía mucho miedo. No podíamos ver nada, pero sí percibir un fuerte olor a hierro. Con trabajo apenas si me pude poner de pie. Por poco y resbalo con un líquido que estaba derramado. Al recargar mi pie izquierdo, me llegó un dolor más intenso que la punzada que sentía al estar acostada. Zafiro se dio cuenta que estábamos en un cuarto de madera. A tientas, en esta completa oscuridad, ella logró encontrar una puerta que poco a poco iba abriendo, dejando entrar el destello de una luz amarilla que estaba a lo lejos y el resplandor azul de la luna. Con esa poca iluminación nuestros ojos pudieron ver el horror. Alrededor de nosotras estaban tiradas nuestras amigas, pero la mayoría de ellas no estaban completas. Simple y sencillamente, estaban sus extremidades por todos lados. Yo había agitado a alguna de mis compañeras, tratando de despertarla, y en ese momento me di cuenta de que lo que realmente había tocado era simplemente una pierna suelta. No sabría decir a quién le pertenecía. Al parecer habían más y no éramos las únicas. Zafiro y yo quisimos gritar, pero ambas fuimos conscientes del peligro que corríamos. Ahogamos nuestros gritos y lágrimas mientras salimos de ahí, apuradas. Estando afuera vimos que ese lugar era una pequeña cabaña en medio de una zona boscosa, muy alejada de la ciudad. Fue en ese momento que me di cuenta que a Zafiro le faltaba un pedazo de oreja, y a mí me hacían falta 2 dedos más pequeños de mi pie izquierdo. Ambas estábamos cubiertas de un líquido rojo, que al parecer era de nuestras amigas. No sabíamos qué hacer, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. Así que sin importar el dolor, ambas decidimos comenzar a caminar, obvio, sin ir sobre la carretera. Andaríamos dentro del bosque en paralelo a aquel camino, esperando no encontrarnos con ninguna de esas personas que nos habían puesto en esa situación. Es aquí donde surge uno de los grandes misterios de esta historia. Caminamos tal vez durante 1 kilómetro, sin habernos topado con absolutamente nadie. Sin embargo, en algún punto encontramos varias camionetas, las cuales eran muy lujosas, todas con manchas rojas, como si las personas que iban a bordo hubieran sido acabadas. Pero no había ni una sola persona, ni restos de estos, ni tampoco una pista clara que nos dijera qué había pasado. Nos preguntábamos por qué nos estaba ocurriendo eso a nosotras. Continuamos nuestro andar entre los árboles. El frío ya comenzaba a entumir nuestros cuerpos. Zafiro y yo comentamos que habíamos visto unas sombras en el camino de lo que parecían ser mujeres. Me gustaría pensar que son aquellas mujeres que lamentablemente perecieron y ahora están viendo por nosotras. Con muchísimo esfuerzo y al punto del colapso, llegamos a una gasolinera, donde afortunadamente una mujer que estaba tomándose un café nos vio y se ofreció a llevarnos en su tráiler a la clínica más cercana. En la cabina de su tráiler comenzamos a llorar. Lloramos como si nunca lo hubiéramos hecho en nuestras vidas. Cuando llegamos a la clínica por nuestro estado, reportaron el incidente a la policía y ambas tuvimos que brindar declaraciones de todo lo sucedido. Buscaron a nuestro coordinador, por llamarlo de alguna forma, y cuando fueron a interrogarlo, encontraron su casa con indicios de que hubo una fuerte pelea, pero ningún rastro de él. Las semanas pasaron y nunca se detuvo a nadie. Argumentaban que no había pruebas suficientes de lo que habíamos dicho. De mis compañeras únicamente Quetzal fue reportada por sus familiares, pero las demás, siendo extranjeras, no tenían quien viera por ellas. Para nosotras, esto fue lo más horrible que pudimos haber vivido, pero no podíamos estar tranquilas, no solo por el trauma, sino por la inquietud de que alguien relacionado a esto nos encontrara, alguien de las personas que estaban en esa fiesta. Así que Zafiro y yo, tan pronto nos recuperamos, nos venimos a Estados Unidos, y a día de hoy, ambas llevamos más de 20 años aquí, tranquilas, como podemos, muy lejos de la frontera con México. No juzguen a nadie,
que trabaja en la noche. A pesar de lo que ustedes crean, los peligros son muchos. Ya dejé esa vida en el pasado, pero a mis ex colegas que aún siguen en las calles, solo me queda desearles que se cuiden mucho y que Dios las acompañe. Esta historia, vale decirlo, fue rescatada del canal Gritos en la Noche, canal que comparte toda clase de relatos sobrenaturales. Si te interesa, el link al canal de este colega estará en el comentario fijado. Ahora, sin más, pasemos con la siguiente historia. Hola Stan, vi tu video sobre trabajadoras nocturnas y me gustaría contarte una experiencia que tuve como trabajador. Tengo 24 años y esto pasó cuando tenía 18. Mi manera de trabajar es por internet, aplicaciones, recomendados y a veces en la calle. Hubo una ocasión en la que me encontraba en la calle con otros compañeros y se me acercó una mujer de aproximadamente 20 años, preguntándome si podía contratar el servicio, a lo cual yo accedí. Esto pasó en Cuautitlán Izcalli, en una colonia de altos índices de delitos. En esa noche fuimos a su casa, la cual estaba muy bien arreglada. Ya en el lugar, ella me dio de beber alcohol y acto después hice mi trabajo. Y como a eso de las 11 de la noche comencé a sentirme con mucho sueño y por ende me quedé dormido. Comencé a despertar como a la 1 de la mañana porque comencé a percibir un olor fétido, algo así como cuando pasas cerca de un perro. Desperté por completo con dolor de cabeza y la vista borrosa, y cuando me logré recuperar, me vestí y me levanté de la cama, la cual ya no era como la había visto. Ahora era un colchón sin sábanas y demasiado sucio. El cuarto donde estaba se veía demasiado deteriorado y con nidos de ratas. Comencé a buscar a la mujer con la que había estado y no la encontré, pero cuando descendí a la planta baja, comencé a alumbrar con mi celular y vi la casa y cómo lucía ahora. Y es que ahora tenía un aspecto como si hubiese sido abandonado desde hace años. Me asusté y cuando quise salir al patio para abrir la puerta de la entrada, vi que estaba cerrada con cadenas. Comencé a gritar por ayuda y no lograba que nadie se acercara, así que decidí llamar a la policía. Y cuando llegaron, preguntaron por mí desde el otro lado. Les respondí y procedieron a cortar la cadena para que yo pudiera salir. Me pusieron contra la pared. Allí me revisaron y me subieron a la patrulla. Me interrogaron diciendo el por qué estaba en esa casa. Así que no me quedó más que contarles toda mi historia. Y cuando terminé, me dijeron: «Ay, muchacho, tienes mucha suerte. Esa cosa con la que estuviste era la muerte. Y no eres la primera persona que le pasa esto, ya que anteriormente ha habido muchas personas a las que se las lleva y ya no salen con vida de esa casa». Desde ese entonces, dejé de trabajar en la calle y ahora solo lo hago por medio de internet. Esta ha sido de las cosas más extrañas que me han pasado en mi vida, si no es que la más extraña. Y es que me pregunto mucho lo que dijeron los policías, que ha habido varias personas que simplemente no la cuentan. Quizá yo pude haber sido parte de esas personas. Sé que no es muy aterradora mi historia, pero me gustaría que la leyeras. Y muchas gracias, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras de trabajadoras nocturnas. Dime, ¿tú has laborado en este oficio? Y si has vivido algo inusual, puedes compartírmelo. Puedes enviarme tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien puedes compartirlo en el grupo de Facebook de forma anónima para que así tu relato lo conozca toda la comunidad. Si quieres recomendarme algún tema, puedes enviarme tu propuesta a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, donde podremos estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.